Bienvenidos a Cibeles, podcast de humanidades. La conversación de este episodio versa sobre los vínculos de la filosofía con áreas que están más allá de los terrenos de las humanidades, pero que, naturalmente, pueden llegar a dialogar y a complementarse. Una de estas áreas es la arquitectura, quien para algunos transita por los espacios del arte, para otros los de la ingeniería y para otras personas se mueve entre ambos. Por ello, queremos examinar si existe o no un vínculo entre ella y la filosofía. Para esta discusión nos acompañan la profesora Lorena Rojas Parma, directora del Instituto de Estudios en Humanidades y de la Maestría y Doctorado en Filosofía de la UCAP, y el profesor José Humberto Gómez, arquitecto por la Universidad Simón Bolívar, magíster en Filosofía por la misma Casa de Estudios, doctor en Arquitectura por la Universidad Central de Venezuela y director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica Andrés Bello. La filosofía en los últimos años ha hecho un énfasis especial en establecer vínculos con otras disciplinas que son históricamente hijas de ella. Sin duda, si lo rastreamos hasta los griegos, lo vamos a encontrar. Pero yo diría que en los últimos años el esfuerzo ha sido especialmente sólido a partir de hallazgos de la microbiología, de la física mecánica cuántica, y de los impactos que ha tenido eso para pensar la ontología, por ejemplo, o las ontologías contemporáneas, que ya no pueden darle la espalda a hallazgos que trascienden propiamente las fronteras, los límites de las ciencias que antes se concebían como divorciadas, distintas de las humanidades. Por esa razón, la filosofía se ha repensado de maneras importantes. Voy a hacer énfasis ahorita en las ontologías contemporáneas, son varias las miradas, pero suelen vincularse con nociones monistas, pluralistas, relacionales, horizontales, híbridas, ¿sí? Es decir, se ha hecho mucho énfasis en los ámbitos liminales entre las disciplinas, y comienzan estas figuras interesantes como las filtraciones o el diálogo con nociones que antes eran solo, por ejemplo, de la biología o de la física o de la química, y ahora entran en el ámbito filosófico para repensarse. La arquitectura, por supuesto, no se nos escapa. Entre otras cosas porque las humanidades, y ya esto puede extenderse o lo podemos ubicar desde la segunda mitad del siglo XX, cuando, por ejemplo, con la hermenéutica gadameriana comienzan a entenderse de manera más amplia, tan amplia que la arquitectura forma parte de esa disertación que exige comprensión, que es un poco lo que él se propone, me refiero a Gadamer, pues nos deja esto como con más recursos para pensar en términos más amplios, ¿sí? Más aún cuando arquitectura tiene en su etimología palabras muy sensibles para los filósofos, como tú bien sabes. Tecne, que está siendo replanteada, por lo menos desde Heidegger, con la filosofía de la tecnología contemporánea, y arge, ¿no? El principio, el arcón, el que gobierna, el que dirige. Bueno, cuando nos encontramos con esas familiaridades, nos hacemos preguntas con relación a esta disciplina que para algunos es arte, para otros no, para otros es más cerca de la ingeniería o de la tecnología, pero para nosotros es un ámbito de diálogo, un ámbito de encuentro, ¿sí? Yo quisiera que tú, como arquitecto, también como filósofo, me dieras tu perspectiva para iniciar este diálogo. Pues lo primero que viene a mi corazón en este momento es la noción de habitar de Heidegger. No es que vamos a hablar de eso, pero sí es como una pista, en tanto que nosotros construimos en tanto que previamente habitamos, ¿sí? Por tanto, yo veo el vínculo como con mucha claridad, o esta hibridez, o este espacio liminal como con mucha claridad. No sé cómo lo ves. Bueno, yo la sensación que tengo al respecto es que la filosofía naturalmente tiende a examinarlo todo aquello que entienda que vale la pena de ser estudiado, porque lo ha demostrado. Digamos, aquí parece haber un movimiento desde la filosofía hacia el mundo
y en ese mundo, por supuesto, va a estar ubicada la arquitectura, pero es una relación asimétrica, ahora pensando en ambas disciplinas, porque mientras la filosofía viene a tratar de comprender a la arquitectura, la relación histórica de la arquitectura, y esto puede dolerle a algunas personas, es distinta con la filosofía, porque la arquitectura ha ido a buscar refugio maternal en la filosofía, en la medida que encuentra o ha pensado, o algunos han pensado, que los argumentos propios disciplinares no son suficientes, y entonces recurre al campo filosófico a tomar conceptos, algunas doctrinas, para crear piso argumental, disciplinar, arquitectónico. Y allí tenemos un problema, porque en ese buscar y traer, a mi juicio, se ha caído sin querer queriendo en la impostura intelectual. Allí voy a hacer un paréntesis con lo que me pasó a mí. Yo primero estudié arquitectura, me hice profesor de teoría de la arquitectura, y en algún momento entré en crisis cuando mencionabas a Heidegger, y cuando encontré que el artículo del 1951 de Heidegger, Construir, Pensar, Morar, en realidad, más que un favor, nos estaba haciendo mucho daño, porque estaba entreteniendo a los teóricos de la arquitectura, y cuando digo entretener, quiere decir, parecía que el ir a buscar textos, autores, conceptos, doctrinas, estructuras de pensamiento importadas de la filosofía era suficiente, y en realidad nos estaban alejando de nuestro propio quehacer teórico disciplinar. Entonces, cuando encontré cierta crisis, dije, muy bien, yo no me siento cómodo utilizando digamos, argumentos que no son míos, que no conozco, siento que los estamos trivializando, y es cuando yo decido estudiar filosofía. Esa es la razón por la que yo estudio filosofía. Porque dije, si nos vamos a montar sobre los hombros, haciendo la analogía de los gigantes filósofos, bueno, más vale que sepamos de qué estamos hablando, porque, de nuevo, lo que sucedió es que en ese entonces apareció aquel escándalo de las imposturas intelectuales de los dos astrofísicos norteamericanos, Alan Sokal y Jan Brickman, que demostraron, según ellos, que las revistas arbitradas, o algunas revistas arbitradas, publicaban cosas que no necesariamente merecían ser publicadas, sino que se habían construido con un lenguaje tan barroco que, digamos, el arbitraje pasaba por alto disparates. Entonces, y eso ocurrió a finales de los 90, lo ubico por ahí en el 97, 98, ese es uno de mis libros favoritos, Imposturas Intelectuales. Y todo eso confluyó en el momento en el que yo caigo en una crisis personal de credibilidad sobre la teoría que en aquel momento inundaba los centros de debate de arquitectura. Heidegger se había convertido en ese gigante que servía para mucho y para todo, pero yo tenía la sensación, y no me equivoqué, que aquí viene lo doloroso, que los arquitectos estábamos usando a Heidegger como más nos convenía, sin haber entendido siquiera que era, y un concepto muy difícil de comprender en Heidegger es el Dasein. Por supuesto. Y no lo habíamos comprendido, pero lo usábamos, yo diría, de una forma muy irresponsable. Esto le va a doler a unos cuantos que no se atrevían a comenzar un ensayo de arquitectura sin poner una cita de Construir, Pensar, Morar del año 51. Aquello se convirtió entonces en una especie de atajo, en el que te saltabas básicamente a la propia filosofía y también evadías a la propia teoría de la arquitectura. Entonces, terminaban siendo un compendio en buena medida de argumentos bastante flojos, pero que estaban, digamos, acompañados con una serie de citas de filósofos que de alguna manera conocidos, los usuales. O sea, no faltaba una cita de Bachelard, no faltaba una cita de Merleau-Ponty, una cita, por supuesto, de Heidegger, Marx, que ha tenido mucho que ver en la teoría de la arquitectura. Déjame pensar en alguien más, Habermas.
Entonces, ahí yo dije, un momentico, si esto es así, déjame estudiar aquello con un poquito más de rigurosidad. Y entonces, después que yo me sienta cómodo con el manejo de algunos conceptos, yo me sentiré con alguna licencia para hacer uso de la filosofía en términos de argumentación. O sea, al final estábamos cometiendo errores de lógica, era una falacia del principio de autoridad lo que estábamos haciendo. O sea, había que admitir eso. Yo hoy, curiosamente, intento desprenderme de ese paternalismo y entonces, en definitiva, porque creo que me he extendido en la respuesta, lo que estamos estableciendo es una relación no simétrica, pero sí una relación claramente, a mi juicio, de dependencia entre la arquitectura y la filosofía, vista ella como la madre del pensamiento. Esto es interesantísimo porque yo lo que te propongo y lo que hace la filosofía, al menos en teoría, ¿no?, es establecer diálogo. Pero diálogo no es cualquier cosa. No. ¿Sí? Diálogo supone que tú tienes prenociones o tú traes algo de alguna manera trabajado, caminado interiormente, ¿sí?, que te permite hacer una pregunta. Y no toda pregunta es, al menos, filosóficamente valiosa. Ahora bien, tú me estás diciendo, aquí se dio, o se da, no lo sé, un atajo y ya vamos mal. Porque el diálogo supone justamente no plantear esos atajos, sino ir tejiendo el argumento en la medida en que éste así lo exija, ¿sí?, junto con la postura que traiga el otro. En principio, de allí debería salir algo distinto de lo que tú traías o lo que yo traía. De lo contrario, no hay diálogo. Vengo a convencerte, o tú vienes a convencerme. No, pero es que peor aún, ya estábamos convencidos, ¿sí? Digamos, no se había dado ni siquiera. Tú no puedes dialogar si no tienes a dos personas con, digamos, dos posturas medianamente diferentes y a la vez medianamente parecidas. Claro. Para que tengamos un piso común de conversación. Un piso común de compartir, por supuesto. No siento que eso haya sido así, que por cierto, y no ha sido así tradicionalmente, porque también aquí hay que pensar algo. La filosofía tiene, ¿cuánto? Vamos a redondearla en unos 2.500 años sólidos demostrables. La teoría de la arquitectura, propiamente en arquitectura, empieza en el Renacimiento con la tratadística renacentista. Claro. Entonces ahí hay una diferencia importante. Sé que alguien me va a decir, sí, pero Vitruvio escribió, claro, pero el Tratado de Vitruvio no necesariamente es lo único que tenemos de la antigüedad romana. Pero además estamos hablando de un texto desmembrado, se le perdieron las imágenes, un texto que no necesariamente habla solo de arquitectura, así que necesariamente tendríamos que ir a los tratados renacentistas, que sí son libros propiamente sobre arquitectura, y ahí hay una diferencia temporal importantísima en términos de tiempo, de maduración, y realmente, a mi juicio, y he estudiado el tema, de hecho escribí un libro a propósito de algo que voy a mencionar a continuación, esta dependencia de la arquitectura respecto a la filosofía va a marcarse con más énfasis a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en los últimos 70 años, la arquitectura necesitó mucho de la filosofía y es lo que yo llamo la era de los grandes relatos en arquitectura, porque claro, la arquitectura descubrió la sociología, descubrió la psicología, descubrió la lingüística, descubrió por supuesto la filosofía y fue haciendo descubrimientos, y a partir de esos descubrimientos en un momento dado pareciera que lo que veníamos haciendo hasta los manifiestos modernos previos a la Segunda Guerra Mundial, digamos al periodo de entreguerras, entre el final de la Primera y la Revolución Rusa y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, lo que más o menos habíamos aprendido a hacer los arquitectos, con arquitectos, para arquitectos, desde la arquitectura, etcétera, etcétera, pasada la Segunda Guerra Mundial, iniciamos lo que hemos llamado en arquitectura la era posmoderna, y la era posmoderna es la era de los grandes relatos. Entraron en los centros de debate, en las aulas, en las publicaciones de arquitectura, palabrejas como estructuralismo, postestructuralismo. Pero eso no es marxismo. Algo natural que permea los tiempos, que permea la época, las miradas.
lo que decía Garber, los vectores de los tiempos. Es decir, no, ¿por qué no entrar? ¿Por qué no? Por la manera en que fue instrumentalizado. Okay. Porque yo puedo entender que sí, tú no puedes abstraerte de un vector, por ejemplo, el marxismo, sí, claro, no puedes abstraerte de eso, pero un momento, o sea, el marxismo, bien entendido, es una cosa. Las ideas de Marx, sabemos que es otra cosa. Sí, por supuesto. Y la forma en que algunos en arquitectura forzaron las ideas marxistas para ser aplicadas o explicar cosas de la arquitectura, allí es donde yo entro en un cortocircuito que para mí no. ¿Sabes? Es decir, que es como una mala recepción, o es que en ese caso no hay diálogo. Son imposturas. Son imposturas. Ese es el nombre, es un nombre duro, pero es que es eso lo que es un nombre muy duro. Sí, pero ¿dónde está el límite entonces entre dejar que la filosofía, por ejemplo, se tiene que dejar permear, por ejemplo, con lo que ha ocurrido con la mecánica cuántica? Por ejemplo, tú bien sabes, la tradición filosófica viene de una tradición sustancial dura, por un lado con Aristóteles, o una tradición empírica o empirista dura, moderna. Sí. Bueno, eso tambalea con lo que recibimos de la física cuántica, de la mecánica cuántica, que nos está diciendo, entre otras cosas, no hay solidez, no hay forma de sostener sustancias, no hay forma de sostener que la última partícula de las cosas sobre la que descansan los empirismos no hay forma. ¿Qué hemos hecho? Bueno, repensarnos a partir de esos hallazgos. Y de pronto se nos ha aparecido Heráclito, de pronto se nos ha aparecido Anaximandro, de pronto esto tiene otro tono, ¿sí? Es decir, hemos tenido que dejarnos permear por eso. Y hay muchas personas, filósofos también, dentro de la disciplina, que quieren elevar sus muros y decir, no, nosotros somos de tradición sustancialista o transustancialista y esto no puede ser. Y no. Entonces comienzan estas cosas tan difíciles que van con los tiempos. Claro, yo entiendo que nada es impermeable y probablemente por ahí va el asunto, pero cuando voy a usar un ejemplo bastante preciso que los arquitectos podemos recordar. Cuando apareció Derrida, con la famosa deconstrucción, claro, en arquitectura, literalmente vino un movimiento telúrico, porque no logramos diferenciar dos cosas. Una cosa es que tú puedas establecer una metáfora entre la doctrina de Derrida y ciertos movimientos, operaciones en arquitectura, pero eso no deja de ser una metáfora, con lo cual no estableces una relación ontológica entre una causa y otra, ni una relación, y mucho menos una relación causal. Claro, por un lado, y cuando tú malentiendes o sencillamente ojo, entendiendo que no tendríamos los arquitectos no formados en filosofía por qué comprender exactamente a dónde iba Derrida, pero si Derrida está deconstruyendo al sujeto, tú no lo puedes traducir literalmente como la deconstrucción de los techos de un edificio. O sea, digamos, ahí es donde está la pobreza. La pobreza de la traslación, de una especie de traslación de un concepto de un campo al otro. Y es allí donde Sokal y Brickman diría, eso es una impostura. Eso es una impostura. Pero luego está lo segundo. Es necesario hacer eso. No hay sustancia propia disciplinar que nos traiga buenas preguntas, porque no puede haber un buen teorizar si no hay un buen preguntar. Por supuesto. No hay conocimiento sin preguntar. No hay suficientes demandas y problemas a lo interno de nuestra disciplina que den pie y originen espesos trabajos de reflexión, si lo quieres, para que tengas que entretenerte fronteras afuera con unos asuntos y unos conceptos que definitivamente ni comprendes ni tienen directamente algo que ver. O sea, es ahí donde va mi incomodidad, y que yo, ya dije un minuto atrás, bueno, intenté resolverlo de la manera más honesta que yo encontré en su momento, que fue, bueno, si definitivamente en tanto profesor de teoría debo incluir nociones de este otro campo, pues no me queda más remedio que ir allá a aprender algo más sobre eso. Esa fue mi actitud. Hoy, pasadas décadas, estamos hablando finales de los 90, pasadas
3 décadas, sigo viendo el uso indiscriminado, irresponsable, innecesario, sobre todo innecesario, porque créeme, a lo interno de la arquitectura, en términos del teorizar propio disciplinar, hay muchas cosas pendientes por resolver, hay muchas preguntas por responder. Es muy potente, tu postura es muy potente. Yo digo, ¿qué estaremos diciendo con esto? ¿Que somos unos incapaces? ¿O definitivamente el edificio argumental filosófico es tan grande comparativamente y tiene tanta potencia que reconocemos, bueno, una cierta dependencia casi provinciana, o sea, con una actitud muy provinciana respecto a eso? Bueno, muchas cosas que responder. Yo me quedo pensando, por ejemplo, con esa noción tan fuerte de deconstrucción, que ha permeado todo, ¿sí? Además, Derrida es un filósofo mayor. Sí. Pero entonces, entiendo tu punto, me parece muy fuerte. Bueno, a lo interno no tenemos ya muchas cosas que resolver para estar importando nociones de otras disciplinas, ¿no? Sí. Pero entonces yo te lo pregunto y me lo pregunto, ¿no? Porque la filosofía, como te decía al inicio, está un poco en eso. La filosofía no tiene problemas que resolver ella misma cuando está mirando las discusiones con los teóricos cuánticos, ¿no? Claro que tiene muchísimos problemas desde Platón, claro que los tiene. Pero estas no son disciplinas que miran su mundo. Estas no son disciplinas que tratan de resolver problemas del mundo. La arquitectura o la filosofía. Bueno, yo creo que hay una diferencia notable, y es porque en filosofía los problemas gruesos filosóficos han sido suficientemente tratados, con lo que no quiero decir con ello que están cerrados, pero han sido rigurosamente tratados. Sí. El asunto es que si vas a arquitectura, nuestros problemas no han sido tratados con esa rigurosidad, o sea, todavía están en unos estadios muy anteriores. Allí es donde yo encuentro que hay una diferencia. Probablemente también la filosofía ha perdido seguidores y necesita ella también abrir fronteras. Y yo lo puedo entender, porque si pierdes lectores, pierdes seguidores, bueno, tú tienes que repensarte, hacer también una filosofía en ese sentido mucho más amable, mucho más abierta, etcétera, etcétera. Pero ese no es el caso de la arquitectura. Hay algo, esto no necesariamente va a ser compartido. Cuando la arquitectura no ha sabido qué hacer en términos de forma, mira al pasado. Okay. Y cuando no sabe qué decir, mira la filosofía. En principio. Qué fuerte. O sea, qué fuerte, cuando encuentra, y eso históricamente lo podemos además precisar, cuando ella se ha encontrado en unos callejones sin salida, en los que no sabe qué hacer para avanzar en su desarrollo natural, mira al pasado. O sea, se vuelve en ese sentido nostálgica, formalmente hablando. Estoy hablando de su estética y de sus formas de hacer arquitectura propiamente. Y cuando no encuentra qué otro tema traer a su propio quehacer teórico, va y busca afuera, va al supermercado de las ideas. Es como ir a un supermercado, va al estante favorito, que es el de la filosofía, y si no encuentra algo allí, se va al de la sociología, que también ha seducido por mucho tiempo a los arquitectos. La antropología, bueno, ni te cuento. Y la lingüística en un momento dado, con el estructuralismo y postestructuralismo, hizo de las suyas. Ahora, ¿qué pasa? Como profesor a veces me desencajo cuando escucho a un alumno hablar de fenomenología. Si hay conceptos difíciles en filosofía, ese es uno. Es uno de ellos. Ese es uno. Sí. Escuchar a pares hablar de autores como Merleau-Ponty. Si vamos a hablar de autores complejos, y que fíjate lo que voy a hacer, lo voy a poner a nivel de dificultad. No voy a decir Heidegger, lo voy a llevar a Hegel. Las cosas más duras que me ha tocado a mí enfrentar en la vida, a todos en filosofía. O sea, Hegel es un parteaguas. Bueno, Merleau-Ponty en lo suyo no se queda tan atrás, digamos, por el nivel de abstracción que demanda. Creo que es más bello, pero... Sí, estaría de acuerdo con eso. Entonces, Merleau-Ponty en un momento dado se puso de moda entre los arquitectos. ¿Ah, sí? Y yo, Dios mío, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace eso aquí? Pero no les permite. Y ojo, el que me escucha y me va a escuchar decir, es un individuo, digamos, hermético. No. No se trata de eso. Se trata de, si vamos a hablar de eso,
bueno, vamos a hablar seriamente de eso. Pero la primera pregunta que te voy a hacer cuando traes a la mesa a un autor de esos calibres es, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos hablar de eso? Para describir un edificio. Uno de los ensayos que más me ha cambiado la vida a mí es el ensayo contra la interpretación de Susan Sontag. ¿Sabes? Estaba pensando en eso y estaba segura de que... Esas 15 páginas son terapéuticas en la medida en que te dicen, mira, los objetos como desde el mundo real y sobre todo para ustedes arquitectos, artistas, como dicen algunos retrovisores de los carros norteamericanos, los objetos están más cerca de lo que parece. De lo que parece, sí. Descríbelos. Si tú ves azul, di azul. Si ves verde, di verde. Si ves alto, di alto. Y si ves bajo, di bajo. No hay que digamos, no hay un más allá. Digamos, no hay segundas y terceras lecturas en arquitectura, y aquí me van a disculpar quien crea que los edificios son objetos para ser descifrados. Los edificios son honestos, son transparentes. Donde tú ves un techo, eso es un techo. Hermoso. O sea, hermoso. No necesitas que nadie te lo explique, porque una vez que salen de la mano de su autor o de sus autores, se vuelven huérfanos. Se defienden a sí mismos con lo que ellos son, con lo que ellos te ofrecen, y no te ofrecen poco, te ofrecen experiencia. Las experiencias sabemos que son casi inefables porque son muy personales. Claro. Entonces, entrar en esas cosas, en esas discusiones sesudas, por eso hablaba de la era de los grandes relatos, porque en un momento dado no sabíamos hablar de un edificio, sino desde el gran relato. Pero, por ejemplo, ¿qué es un gran relato? Hablar del edificio. ¿Por qué te lo pregunto? Porque tú decías en su momento, a propósito de Susan Sontag, estaba segura que me iba a citar. Mira. Es que describe. Ya describir es la tarea que le propone Wittgenstein a los filósofos, el segundo Wittgenstein, claro, a los filósofos, tratando de huir del discurso metafísico, del discurso muy, muy complicado. Bueno, Sontag pero ya lo describir... dice. La descripción densa. Claro, pero ya describir es un trabajo filosófico bien rudo. Un trabajón, porque te exige un buen observar. Pero por supuesto. Entonces... Y Bildung, lo que llamaba Hegel, Bildung, para poder hacerlo, ¿no? Ya es una tremenda tarea. Exacto. Pero si tú además, esa descripción densa, para usar los términos de Sontag, necesitas que sea pasada por el tamiz de un gran relato que viene a decorar, acompañar, yo no sé si viene a certificar, porque a mí no me queda muy claro qué viene a hacer en un discurso. Digamos, parece que es un invitado de lujo, tipo, por pero ejemplo, en una fiesta como la de construcción. Eso, o el estructuralismo, cuando se ha pretendido describir la arquitectura como si se tratara de un texto, un lenguaje. Por Dios, no hay nada de eso. No hay nada de eso. Eso es una invención, eso es una pretensión. Es, en definitiva, una impostura. Una impostura. Y yo creo, afortunadamente, que estamos llegando al fin de esas cosas, o digamos, cuando dije hemos pasado unos 70 años distraídos en eso, siento que ahora recuperamos con otra línea de autores que se han desprendido de la filosofía, han tratado de hacer centro en lo auténticamente arquitectónico, y se ha construido más bien o se están construyendo discursos más bien sobre las experiencias, la descripción de la experiencia, de esa cosa que hace que tú, cuando entras a un espacio, se te pongan los pelos de punta. Pero ya va, eso es profundamente filosófico, perdón. Esto que acabas de decir es profundamente filosófico. Allí sí estaríamos haciendo una filosofía propia. Allí, en ese caso. Esto que acabas de decir, que es la experiencia, que nos va a llevar a la éstesis griega. Eso que tú llegas a un sitio y tienes tú una experiencia y la vives con el edificio, y sea cual sea el diálogo que te llena la retina, que te colma el olfato, que te propone texturas, que te propone sonidos. Estás construyendo, yo te diría, la erótica de la arquitectura. Eso, pensada como un sistema sensorial o sensual, como lo quieras ver, que está atacado positivamente por una cantidad de estímulos que provienen de la construcción o la propuesta de la propia obra. Ya está, pero ya va. Y eso es muchísimo. Pero esto es un temazo filosófico. Es un temazo. Filosófico, te lo diría yo, con rigor. Sin querer queriendo, estos autores que se desprendieron de los grandes filósofos, sobre todo últimamente de los filósofos franceses, estarían, sin querer queriendo o sin decirlo,
con algún grado de conciencia, supongo yo, construyendo una filosofía más propia. Algo así como una filosofía de la arquitectura. Sí, no. yo no lo etiquetaría así, pero sí, hay una reflexión allí que de otro orden, mucho más respetable, porque es mucho más honesta, más transparente, que nos aleja, y en esto voy a hacer canzón, de la impostura intelectual. Entonces, allí no estamos dependiendo digamos, del principio de autoridad, sino estamos dependiendo de nosotros mismos al ser capaces de describir con sumo detalle aquello que está aconteciendo, aquello que de entrada es inefable, porque, digamos, la experiencia estética sobre todo, en un momento dado se vuelve inefable, en la medida en que ni es transferible ni es homologable. Entonces, allí estamos entrando en un territorio mucho más sano, y yo siento que hoy la arquitectura del siglo, sobre todo la arquitectura del siglo XXI, de la última década, nos ha dejado sin trabajo a los que hemos escogido el campo de la teoría como un campo legítimo de trabajo a lo interno de las academias, y eso no me importa tanto porque me alegra. Me alegra en el sentido de que por fin estamos ahora abocados, es como una vuelta al edificio. O sea, en un momento dado nos fuimos, estamos volviendo a nosotros, se volvió una relación especular, una vuelta a ti. Y te estás recuperando en la medida en que entiendes que aquellos estantes del supermercado están allí, pero no debes comprar ese producto porque no es gluten free, se te cae mal, te hace daño, te indigesta. Entonces vas, te vuelves, no sé, vegano. Te vas y compras tus hortalizas, las que sí, digamos, digieres bien, etcétera, etcétera. Entonces siento que estamos como en eso. Estamos en este momento, te diría, como una especie de remanso inofensivo teórico, porque hoy la experiencia, me parece, la descripción de la experiencia, el pensar en la construcción de la experiencia desde que estás en la acera del edificio hasta que te estás sentando en donde te debas sentar o transitando el corredor que debas transitar, me parece que eso hoy nos devuelve a la disciplina y la recupera. La recupera de décadas de extravío. Ojo. Yo sé que aquí muchos me dirán, bueno, yo no lo siento así, perfecto, pero digamos, puedo citar muchos autores que cuando uno los lee uno dice, bueno, no sé cómo se come esto, porque al final del día es como forzar la barrera para que lo que explica mucho mundo por acá también explica por acá. Sí. Y no. Yo pensaba que vamos a tener desacuerdos, pero no, porque tú estás planteando algo filosóficamente muy importante. Si tú vas a entablar un diálogo, primero no puede ser en términos asimétricos. Claro. Y tú has planteado que ha habido una cierta asimetría. Total. ¿Sí? Total. Tal como lo has mostrado. Pero por otro lado, yo tengo que saber de qué estoy hablando. Tú decías la pregunta, bueno, ¿es necesario hablar de construcción, estructuralismo? Yo preguntaría, ¿tú sabes de eso? Tú sabes de qué estás hablando cuando dices fenomenología. Tú sabes de qué estás hablando cuando dices de construcción y lo que eso implica. Claro, esto más, tal vez más herencia socrática o fuerte filosófica, no me vengas a hablar de lo que no sabes, ¿no? Correcto. Eso es un brinco que cualquier filósofo pega, ¿no? Tú no me vengas a hablar no vengas a surfear con nociones que no conoces, ¿no? Sí. Cuando eso ocurre, no puede haber un auténtico diálogo. Porque la asimetría se impone y alguna disciplina terminará opacada o terminará arrinconada, no lo sé, ¿no? Esto lo digo a partir de lo que tú estás planteando. Ahora bien, si estos tiempos son más sosegados, sí, más próximos a algo que me parece hasta más contemplativo, incluso dentro de la disciplina, estás describiendo, sin embargo, unos asuntos hondamente filosóficos, como es de describir experiencias que son estéticas no en el sentido como lo entendió la modernidad a partir de Kant, especialmente vinculados al arte, aistesis, ¿sí? De aestética, de la experiencia que yo tengo en mi estar en el mundo, en el edificio, en la acera, en el televisor, aquí nosotros conversando, eso. Hacer esa descripción y tener conciencia de ello es una tarea filosófica en un sentido muy hondo. Claro, así no sepas que eso es así.
Así no sepas que estás haciendo eso. A lo eso. mejor eso lo hace más honesto, no lo sé. Claro. Porque ya no estás partiendo de una teoría, o no estás partiendo de, no sé. Eso me parece muy, muy bello, pero también me parece muy revelador cuando estamos diciendo, esta es mi disciplina, esta es mi fortaleza, y sin embargo lo sosegado, o lo más sereno, lo contemplativo dentro de la arquitectura se muestra como una tarea muy filosófica. Lo que de alguna manera me abre el horizonte nuevamente de los vínculos, de los puentes, de lo liminal. Solo que yo creo que tiene que plantearse en otros términos, como tú lo estás planteando. En el sentido de, yo tengo que saber de qué estoy hablando y tú tienes que saber de qué estás hablando para que esto pueda ocurrir. De lo contrario, o estamos surfeando, sí, o es lo que tú bien llamas una impostura. Exactamente. Eso no sirve. No. Digamos, deja poco. En realidad es un castillo de naipes. Exacto. Lo que estás construyendo. Así que, bueno, yo creo que esto da para otra conversación, pues esta idea de no ser permeable es muy difícil en los tiempos contemporáneos. Es Totalmente, muy difícil. Estoy de acuerdo con eso. Quizá en otras épocas no. Quizá antes de la Segunda Guerra no era así. La cosa era más cerrada, y te lo digo ahora como cultora de la filosofía, pues incluso hoy tenemos colegas, escritores, que están como muy molestos por los diálogos de la filosofía con la ciencia, especialmente, ¿no? Con lo que sabemos, por ejemplo, de la microbiología y de cómo actúa a ciertos niveles de la existencia, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con los principios de la física clásica. Estamos todos enloquecidos porque, bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿Cuándo se fractura nuestra experiencia para darle entrada a otras cosas que son como muy locas para nuestra experiencia, ¿no? Sí. Visto desde allí. Es decir, se plantea, y no tenemos por qué resolverlo, hasta dónde permitimos esta permeabilidad y hasta dónde sostenemos algo que los siglos nos han permitido atesorar, ¿no? Y decir, bueno, esto es filosofía, o esto es arquitectura, o esto es biología, etc., ¿no? La biología y la botánica también están siendo invadidas por nociones filosóficas. Esto es muy interesante, ¿no? Ahora las células tienen mente, las células tienen awareness. Esto es muy interesante, esto está pasando, ¿no? Por eso me parece que pudiéramos tener una conversación más adelante, próximamente, con relación a esto, porque no tenemos cómo cerrar esta conversación. Sin duda. O este tema. Muchos cabos sueltos. Hay muchos cabos, y yo creo que tiene que ser así. Sí. ¿No? Sí. Así que bueno, la verdad es que este tema me apasiona porque lo he padecido. Okay. Y creo que lo sigo padeciendo. Pero además, lo que se desprende de cara a nosotros, los arquitectos, es una profunda revisión sobre la responsabilidad que tenemos cada vez que echamos mano de alguna palabreja, algún concepto o algún andamiaje prestado. Yo creo que hoy, incluso parte de la literatura de arquitectura que se consigue hoy tiene que ver con esto que hemos hablado. Hoy ciertos autores estarían en absoluto acuerdo conmigo porque creo que les ha espantado lo mismo que a mí. Okay. Escuchar alumnos y pares hablar de ciertos términos que me parece que, más allá de que sepan, porque lo último que digo es esto, más allá de que sepan de qué están hablando, todavía hay una pregunta que no se me ha respondido, y es, ¿hace falta para hablar de lo nuestro? Claro, es una pregunta muy fuerte, con la que yo te invito a otro episodio del podcast. ¿Hace falta? Porque es preguntarme, ¿hace falta que la vida me permee? Vale. ¿Hace falta recibir noticias de un ámbito de la existencia que no tiene nada que ver con mi experiencia? Sí. ¿Hace falta que me hables de ubicuidad? ¿Hace falta que yo me piense sin determinación y sin identidad? Eso nos lleva a otro episodio. Muy fuerte. Así que encantado y te acepto el ofrecimiento. Y me gustaría cerrar con algo muy hermoso que dijiste. De tu experiencia, hay una vuelta al edificio. Sí. ¿Sí? Yo quisiera que en la próxima conversación partiéramos de allí. Vale. Y de la pregunta, ¿es necesario? Una pregunta muy fuerte. Con gusto. Eso fue todo por hoy en Cibeles.
podcast de Humanidades. Los esperamos en el próximo episodio.